¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. El caso Vallarta continúa presente porque de una u otra manera los intereses alrededor del mismo son muy profundos e involucran a muchos entes de poder. Incluso me atrevería a decir, con todo el respeto, por supuesto, a Israel, que es un caso que va más allá de las propias víctimas de él, del mismo, como es el caso de Israel, de su familia, de David, Orozco y los demás. Aquí nos topamos ahora con el tema de las víctimas, una narrativa que lanzó eh, gente cercana a Isabel Miranda de Wallace, como Ciro Gómez Leiva, gente cercana a Eduardo Margolis, como es la gente de TV Azteca, es de que no se piensa en las víctimas. Y esto a raíz sobre todo de que Alejandro Hertz Manero, fiscal general de la República, pues dijo que iban a apelar precisamente la sentencia absolutoria para Israel Vallarta. Apareció Ezequiel, usted lo recuerda, Ezequiel que estuvo involucrado como presunta víctima de los Zodíaco. ¿Realmente fue víctima de los Zodíaco? ¿De quién fue víctima Ezequiel? ¿Con quién se vinculó después? Él aparece en un espacio con Ciro Gómez Leiva, en donde vuelve a reiterar, o reitera, perdón, usted, ya estoy como alito, reitera, ¿no? Sus acusaciones en contra de Vallarta, pero ¿qué tan sustentadas están? ¿Cuál es la realidad que hay detrás? ¿Con quién se vinculó Ezequiel? ¿Quién manipula a Ezequiel? Voy a platicar de todo esto con mi querida Emanuela Stills, gran periodista, autora del Teatro del Engaño, que como siempre les digo, echen un ojo al libro porque es un libro básico para entender, fundamental para entender todo el caso precisamente Casés Vallarta. Emanuel, ¿cómo estás? Hola Jesús, ¿cómo estás? Pues yo muy feliz de estar aquí contigo en tu programa. Igualmente, querida amiga, siempre es un gustazo verte, escucharte y aprender de ti. Oye, pues a ver, platícanos. Ezequiel, ¿quién es Ezequiel? ¿Qué papel juega en toda esta situación que ahora nuevamente tratan de levantar de una u otra forma? Se supone que Isabel Miranda está muerta, Genaro García está en la cárcel, Cárdenas Palomino está en la cárcel, pues el único que anda libre oficialmente de todo el club es Eduardo Margolis. Sí, efectivamente, es importante señalarlo porque él seguramente juega un papel muy importante en el resurgimiento de Ezequiel, ¿no? Bueno, no es nada nuevo el tema de mandar cartas. Ezequiel ya lo había hecho anteriormente. Me parece que fue en el momento de la Suprema Corte. Él también durante el proceso de Israel en varias ocasiones mandó cartas al juez, este, sin que nunca se sepa exactamente si son cartas de su propia autoría, pero en este caso ahora está dando esta entrevista. Ezequiel siempre fue una de las personas encargadas de personificar a las víctimas de los Zodíaco, y de manera recurrente estuvieron echando mano de Ezequiel cada vez que lo necesitaban, cada vez que el proceso entraba de alguna manera en una crisis, ¿no? Él siempre estaba. Y hay una motivación atrás de eso. Preguntabas quién es Ezequiel. Bueno, ya me gustaría a mí saber exactamente cuál es su motivación, porque yo al final, por mucho que haya investigado ese caso, sigue habiendo más preguntas que respuestas, pero él ha ido sembrando muchas pistas de por qué aparece en este caso, ¿no? Lo primero que hay que subrayar y que es muy importante como preámbulo, y luego podemos abordar varios aspectos de cómo interviene Ezequiel en este caso, pero hay que recordar a tu público que Ezequiel, según según el testimonio de Israel Vallarta, pero hay otras pruebas que vienen a apoyar eso, Ezequiel fue detenido por la AFI como lo fueron Israel Vallarta y Florence Cassé. No sabemos cuándo, por lo menos un día antes, porque Ezequiel estaba siendo torturado al mismo tiempo que Israel Vallarta en los sótanos de la entonces Siedo, eh, que hoy se llama Seido, en la Plaza de la República. El testimonio de Israel es muy puntual al respecto. Él explica cómo hay
al lado de él, en un cuarto, bueno, separado, pero él escucha la voz de un joven que está siendo torturado al mismo tiempo. Al cabo de un rato ya no lo escucha, sus torturadores, Carnas Palomino, etcétera, le explican que el joven ya hizo un trato y que ya se salvó y que él debería hacer lo mismo. Después no le proponen ningún trato a Israel, se lo llevan a las chinitas. Él, bajando de la camioneta, ve a un joven con una venda en la cabeza y luego escucha su voz y dice, ah, esa es la voz que escuché mientras estaba siendo torturado. Y posteriormente, cuando descubre la confesión que le atribuyen a él mismo, dicen que Israel Vallarta firmó una confesión, descubre que parte de esa confesión es el relato que hacía este joven mientras estaba siendo torturado. Ahí se vuelve muy interesante, Claro. porque es una confesión de un secuestrador. Entonces, ahí paramos un momento, saltamos varios años adelante. En algún momento del caso, es muy larga la historia, pero por la intervención de Nicolás Sarkozy con el Papa Benedicto XVI, la Iglesia Católica inicia una investigación sobre el caso de Florence Cassé. En ese momento es sobre el caso de Florence Cassé. Y descubren varias cosas muy importantes. La relación de las víctimas con Eduardo Margolis. La cercanía tanto de Cristina Ríos, que fue secuestrada con su esposo Raúl y su hijo Cristian, que de Ezequiel, porque supuestamente el padre de Ezequiel trabajaba para Eduardo Margolis. Además, lo que sabemos son todas las versiones que aportaron el entorno familiar de Ezequiel. La investigación de su secuestro, que al parecer Ezequiel fue realmente secuestrado en octubre de 2005, pero hay muchas sospechas por parte de su familia, en particular de su padre, que se trata de un autosecuestro para justamente sacarle dinero a su padre. Entonces su padre decide pedir a la policía que no investiguen el secuestro y que no lo busquen. Por otro lado, la esposa de Ezequiel y la mamá de Ezequiel acusan al padre de estar atrás del secuestro y de que, no de estar atrás del secuestro, pero que el secuestro se debe a una venganza contra su padre por parte de Eduardo Margolis. En fin, todo eso puede sonar muy confuso, pero lo que podemos sacar en claro de todo esto es que la presencia de Ezequiel en ese momento no es que él haya sido víctima de un secuestro, o si fue un secuestro por parte de la AFI, porque está siendo torturado al mismo tiempo que Israel Vallarta. Parte de lo que dice durante esta sesión de tortura acaba siendo atribuido como confesión a Israel Vallarta. Entonces, Ezequiel, si está ahí en ese momento, es por el involucramiento de su papá con Eduardo Margolis o por algún tipo de negocios que tiene esa familia, ¿no? Eh, este, bueno, hay muchas más cosas sobre Ezequiel, pero no sé si quieres Sí. preguntarme algo porque me estoy extendiendo mucho y hay mucho que contar sobre él. Digamos que su papel es muy turbio en este caso. Entonces, ahora resurge otra vez como víctima porque es muy cómodo para las autoridades utilizarlo siempre como la víctima, si dispuesta a declarar. ¿Por qué? Porque Ezequiel está involucrado en este asunto, ¿no? Él hizo un trato para que lo liberen para aparecer como víctima. Entonces él siempre va a mantener esa versión de que él fue víctima porque es el trato que hizo y de eso depende que él mismo se salve, ¿no? Entonces, Ese, mucho tiempo, te escucho, no, no, dime, Manuel, termina, por favor. mucho tiempo la persona encargada de, de- de- de alguna manera, voy a decirlo así, de ser el coach de Ezequiel, ¿no? Fue Isabel Miranda de Wallace. Ok. Él lo llevaba
ella lo llevaba a todas partes, a entrevistas, organizaba conferencias de prensa con él, lo llevaba a la Suprema Corte, a ver al ministro Saldívar. Hay testimonios de cuando subía por el elevador en la Suprema Corte a ver al ministro Saldívar, le decía Isabel Wallace a Ezequiel, y si hace falta, tienes que llorar, ¿no? Tienes que llorar, tienes que mostrar que estás muy afectado. O sea, así como se desvela parte del circo, ¿no? Que es esto. Um, este, en las conferencias de prensa, en algunas etapas del caso, tanto en 2009 como en 2012, yo tuve la oportunidad y otras compañeras que también investigaron el caso, Leonor Mayo y Villan Viña, de preguntar a Ezequiel, pero, a ver, Ezequiel, cuéntanos cómo fue tu liberación, porque sabemos que participaste en el montaje del 9 de diciembre. Fuiste liberado antes, fuiste liberado en otro lugar, muy probablemente, porque pues sabemos que no había personas secuestradas en la casa de Israel Vallarta. ¿Cómo fue tu liberación? Cuéntanos el momento de tu liberación real, ¿no? Y la respuesta siempre era la misma. No me acuerdo. De ese momento no me acuerdo. Ezequiel siempre decía, fue secuestrado durante prácticamente 2 meses. Me acuerdo de cada momento de esa pesadilla de estos 2 meses. Es un sufrimiento que me ha marcado, nunca se me va a olvidar, etcétera. Entonces le preguntábamos, ¿y cómo fue tu liberación? Ya que te acuerdas de todo. No, justo de ese momento no me acuerdo. Claro, es que Ezequiel, o sea, tenía que fingir que su liberación fue el 9 de diciembre en el rancho Las Chinitas, ¿no? No podía, y aunque se haya revelado que eso se trataba de un montaje, pues él no podía salirse de esa versión oficial. Entonces, él nunca quiso decir, y lo mismo para Cristina también, que tuvimos la oportunidad también de preguntar, yo en su caso no directamente a ella, pero a su esposo Raúl, cómo fue su liberación, qué cuenta Cristina de cómo fue su liberación. No, es que ella no se acuerda. O sea, las víctimas no se acuerdan. Sin embargo, sabemos que participaron en un montaje. Ellas mismas lo saben, las propias víctimas. Entonces, Cristina y Cristian muy probablemente fueron víctimas de secuestro. Ezequiel no sabemos. Sabemos que es la persona que está al servicio, muy probablemente ahora que ya no está Isabel Miranda de Wallace, está manejado por Eduardo Margolis, sirve los intereses de Eduardo Margolis y para nuevamente atacar a Israel Vallarta y promover esa versión de que realmente existe esta banda de secuestradores y que Israel Vallarta la lideraba, pues sale Ezequiel a decir, es mi secuestrador, lo reconozco, sin aportar más elementos digamos, concretos, ¿no? O sea, muchas veces en la investigación policial y judicial se dice que un testimonio es auténtico cuando hay elementos vividos, hay detalles concretos, pueden ser sonidos, pueden ser imágenes que surgen como recuerdos. En el caso de Ezequiel no hay ningún detalle concreto que viene sosteniendo, reforzando, ¿no? Este relato suyo. Es simplemente lo identifico como mi secuestrador, ¿no? Como esa fórmula que va repitiendo y tanto en 2009 como en 2012, cuando detuvieron a otros miembros de la familia Vallarta, al primero al que llaman es a Ezequiel, para que los reconozca, para que los identifique. En 2009 detienen a René Vallarta, a Juan Carlos y a Alejandro Cortés Vallarta, son hermanos y sobrinos de Israel Vallarta, porque en ese momento Sarkozy está presionando mucho al presidente Calderón para que haya un traslado de Florence Cassé a Francia y entonces deciden, digamos, engrosar las filas de la banda de los Zodiaco, poner más miembros para que sea más creíble que había una banda de secuestradores y detienen a los familiares de Israel. Inmediatamente llaman a Ezequiel y él da su testimonio y dice, sí, los reconoce, reconozco sus ojos, los veía a través por la apertura del pasamontañas, los identifico como mis secuestradores. Lo que pasa es que René, Juan Carlos y Alejandro, ellos asistían a las audiencias.
hasta entonces, entre 2005, 2006, digamos, 2006 y 2009, ellos estaban presentes en las audiencias del juicio de Israel Vallarta en el reclusorio Oriente. En ese entonces él estaba en el reclusorio Oriente. Entonces ellos estaban allí sentados en primera fila. Y Ezequiel en varias ocasiones estuvo presente también en las audiencias dando su testimonio. Entonces él los vio ahí, los tenía frente a ellos, nunca los reconoció, nunca los identificó, ¿no? Y años después lo llaman y dice, ah, sí, pues reconozco sus ojos, son los ojos de mis secuestradores. Bueno, puras cosas extrañas hay en el testimonio de Ezequiel. También está el tema el detalle de su dedo, que ha sido muy comentado, ¿no? De cómo él exhibe un piquete. Supuestamente, lo que dice Ezequiel es que le iban a cortar un dedo en el momento en que los liberaron. Y tiene 5 versiones diferentes sobre eso. Le salvaron justo en ese momento, porque cuando llegó la AFI, en ese momento los secuestradores y le iban a cortar un dedo. Luego se supo que era un montaje, que eso no era posible, porque los secuestradores pues ya estaban desde 24 horas antes con la policía y ellos los... En fin. Entonces dijo que eran 2 días antes. Luego dijo que era una semana antes. En fin, en varios momentos estuvieron a punto de cortarle un dedo, pero nunca le cortaron un dedo. Pero dice que es la huella de la anestesia. Y resulta que pues los peritos médicos dicen que es una petaquía, una mancha que no tiene nada que ver con una huella de una anestesia, ¿no? Um, Ezequiel también ha dejado varias huellas así de, digamos, aparte de los testimonios de sus familiares y las cosas que él mismo ha dicho, es muy importante también el momento en que lo entrevista, o bueno, lo, lo examina el médico del asiedo, porque después del montaje, como están en ese momento fingiendo que se trata del momento en que liberan a las víctimas, traen a los médicos del asiedo y también los médicos ven a las víctimas para ver si están en buen estado de salud. Todo lo que le cuenta el Ezequiel al médico en ese momento, él lo va a plasmar en su informe, cosa que probablemente Ezequiel no se imaginó. Y él le cuenta al médico que la venta que tiene en la cabeza es por los golpes que le dieron los policías. Cuando en televisión él declara que pues son heridas que tiene por los secuestradores, ¿no? Que le golpeaban. Pero al médico le dice la verdad, ¿no? Es que los policías pues me estuvieron golpeando, entonces pues por eso yo tengo... ¿Cómo los policías van a golpear a una víctima, ¿no? Y bueno, así con Ezequiel es un riego de mentiras infinito, ¿no? También está el momento en que Andiñá, una compañera periodista, le anima a Isabel Miranda de Wallace a viajar a Texas, donde está refugiado supuestamente Ezequiel, y a entrevistarlo, porque ya han ido todas las televisoras, Televisa, TV Azteca, han ido en 2009 a entrevistar a Ezequiel a Texas y él dice, bueno, yo estoy refugiado aquí porque tengo miedo de la banda de los Zodiaco, estoy estudiando en esta universidad y lo filman ahí delante de la universidad, etcétera. Y en Viña llega con un equipo de la televisión francesa, lo entrevistan y le dicen, bueno, Ezequiel, muéstranos dónde estudias. Dice, bueno, es que yo realmente no, así no estudio directamente, no voy a clases, estudio en la biblioteca de la universidad. Ah, bueno, pues muéstranos dónde estudias. Pues estudio en las computadoras, bueno, pues muéstrame. Y no sabe usar una computadora de la biblioteca. Entonces los periodistas se extrañan, se sorprenden y finalmente con la ayuda de otro estudiante logra conectarse. Dicen, bueno, muéstranos lo que estudias aquí en la universidad. Y él busca en Wikipedia AFI, Agencia Federal de Investigación, y PGR. Y dice, pues eso estudio en Wikipedia lo que es la AFI. Entonces, bueno, finalmente los periodistas descubren que Ezequiel nunca se matriculó en esa universidad y que estaba mintiendo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Isabel Miranda de Wallace llama a los periodistas, a Andiñá, y empieza
a gritarle, está enfurecida, le dice, ¿cómo se te ocurre molestar a Ezequiel? Es una pobre víctima de secuestro. Sí, pero está mintiendo. ¿Por qué no dice la verdad, no? Entonces, bueno, pues Ezequiel no se acuerda del momento de su liberación, resulta que estaba siendo torturado al mismo tiempo que Israel Vallarta, lo que declara al médico de la PGR parece además sostener esa versión, ¿no? Eso, todo eso está en el expediente, ¿no, Jesús? No lo estoy así inventando. Y además sus familiares se acusan entre ellos de estar involucrados. Eh, pero Ezequiel nunca quiso posteriormente mencionar estas versiones a propósito de su padre, de que su mamá y su esposa acusaban a su papá de que el secuestro se debía a una venganza en contra de su papá. O sea, al final todas estas versiones fueron silenciadas y pues obligaron a Ezequiel a seguir declarando contra Isabel Vallarta. Eso es lo que se puede contar de él, pero siempre acompañado de Isabel Miranda de Wallace, ¿no? Ella Y- siempre era la que soplaba lo que tenía que decir, concertaba las entrevistas, le autorizaba o no a hablar con algunos periodistas. Así fue siempre y hoy en día yo no sé dónde se encuentra Ezequiel, si sigue estando refugiado, entre comillas, en Estados Unidos o si está de regreso a México. Y, insisto, no sabemos si la autoría de esta carta pues realmente es suya o si fue escrita nada más en su nombre. Claro. Oye, este punto que mencionas, estas versiones silenciadas como tal, esta posibilidad o hecho de que ahora sea Margolis el que lo esté forzando a salir a declarar, sale un mes después, que es lo que llama también mucho la atención, Exacto, eso ¿no? es importante. Sale en un medio de comunicación como el de Gómez Leiva, que toda la vida ha sido a favor de Isabel Miranda de Wallace, ¿no? Isabel Miranda de Wallace, es Isabel que la Miranda llamo de así. Wallace, ¿no? Pero y aparte de todo, eh, este punto del silenciar un dato tan importante, o sea, si fue la venganza en contra del padre y el vínculo con Eduardo Margolis, que a final de cuentas sigue ahí, o sea, es un personaje que sigue ahí y sigue libre y sigue operando de una u otra manera en un caso que, por supuesto, entre más se le jale, pues más se le va a encontrar a él. Y sigue seguramente, y está muy molesto seguramente por la liberación de Israel Vallarta, con todo eso, con todo lo que implica, ¿no? De lo que vaya a revelar Israel Vallarta sobre Eduardo Margolis, eso todavía no lo sabemos. Eh, Insisto, la relación entre el padre de Ezequiel y Eduardo Margolis, eso es el fruto de la investigación de la Iglesia Católica, de Pedro Arellano concretamente, que desgraciadamente falleció, entonces ya, digamos, se llevó muchos de sus descubrimientos a la tumba. Es algo que yo personalmente no he podido comprobar, no he podido verificar, pero había esta gran insistencia por parte de Pedro Arellano de relacionar a todas las víctimas con Eduardo Margolis. Él decía, Cristina era empleada de Eduardo Margolis, trabajó en casa de Eduardo Margolis. Ezequiel es el hijo se me fue, Enrique Elizalde, el papá de Ezequiel, bueno, eso, es el hijo de Enrique Elizalde, que era empleado, también trabajaba con Eduardo Margolis. Supuestamente en un tema de escuchas telefónicas. Eso es algo que en sus declaraciones el propio Enrique Elizalde va revelando también, porque él dice, eh, no recuerdo en cuál momento, en qué momento, porque inicialmente él se denuncia el secuestro de su hijo, ¿no? Y luego pide a las autoridades dejar de investigarlo. Pero la esposa de Ezequiel y la mamá de Ezequiel, ellas insisten en que se siga investigando. Pero él, en un momento inicial, el papá de Ezequiel dice que eh, él tiene grabada todas las conversaciones que tiene por teléfono con los secuestradores, ¿no? Que las graba él mismo. Entonces, bueno, parece que este señor está como muy metido en el tema de grabaciones, escuchas telefónicas, siempre sabe cosas, sabe más cosas que los investigadores, ¿no? También está el tema, y eso no es un detalle,
que un tío de Ezequiel es trabaja para la AFI. O sea, eh, no es agente como tal, pero es empleado de la AFI, o sea, trabaja para la AFI. Y él también está denunciando el secuestro de su sobrino con las autoridades del Estado de México. Entonces, hay una investigación paralela del Estado de México que también aporta otros datos sobre el secuestro de Ezequiel, ¿no? Pero que también se detiene en algún punto. Y luego todas las investigaciones se detienen y resurge Ezequiel en diciembre como víctima, en el caso de la banda de los Zodíaco, pero después de haber sido detenido por la AFI Claro, en circunstancias muy oscuras, ¿no? claro. Mi querido Manuel Stills, yo como siempre te quiero agradecer estos minutos para nuestra comunidad y que nos permitas aprender tanto de ti. Muchas gracias de verdad, oye. Muchísimas gracias, Jesús, por siempre darle seguimiento a este caso.